Alicia, Gracias, ¿cómo estás? saludos. Estoy muy bien, muy contenta de compartir este rato con vos y como vos dijeras hace un ratito, la conversación previa ya es como que me coloca en una situación de agrado, de placer, porque me encanta hablar con vos y me encanta también esa visión crítica que tenés y desde un lugar que es inmejorable para opinar. Bueno, Alicia, comenzamos con la primera preguntita. Decime, ¿cómo ves, digamos, la situación actual del discapacitado insertado a nivel social? ¿Y cómo pensás vos que se podría ir cambiando paulatinamente, digamos? Primero, ¿cómo la ves ahora? ¿Y cómo la verías con algunos retoques personales si tuvieras la posibilidad de hacerlo? Bueno, como yo la veo hoy, la inserción está queriendo pero no está. Es decir, hay los primeros, digamos, atisbos o las primeras intenciones para comenzar a producir los cambios, pero creo que aún el discurso sobre integración social no se asocia, no está en relación directa con lo que es el suceso, la realidad, lo que acontece. Creo que desde un ámbito segregador nunca se llega a hacer integración. Y actualmente los chicos más chiquitos que tienen discapacidad, nos está costando muchísimo integrarlos en el sistema educativo común. Alicia, ¿será porque la sociedad vive de apariencia? Yo creo que en algún sentido sí. Y fíjate que cuando se habla de discriminación, se dice que nosotros no somos una sociedad que discrimina. Muy pocos nos hacemos cargo de cuánto discriminamos y cuánto nos falta por hacer en favor de la persona con discapacidad. Todos sentimos que somos muy benevolentes, muy comprensivos. Ese es el discurso económico. Sí, pero a la hora de la verdad esto no existe, no está dado. Creo que hay una sociedad aún indiferente. Por eso creo que tal vez la tarea más interesante que podamos hacer aquellos que estamos comprometidos con esta temática es difundir casi sin descanso en los niveles que podamos. En mi caso, como soy una docente, creo que mi misión está dentro del campo docente. Yo si recorro lugares y si doy charlas y si no paro con esto es porque tengo la conciencia así clara de que solamente será posible sensibilizar y movilizar a esta sociedad en la medida de que le pongamos el tema adelante, porque yo creo que no está instalado como una problemática social a desentrañar, a comprender y a transformar. Todavía no está instalado. Alicia, yo te voy a dar una opinión y quiero ver si vos la compartís o no. Yo pienso que las escuelas especiales deberían cumplir un ciclo y después el chico debería insertarse en lo que es el ambiente social, porque de nada vale que se haga un trabajo maravilloso para que el chiquito viva eternamente en las entidades. Digamos, el chico es adaptado socialmente en base a las entidades y yo creo que debería ser un poquito más abierta el tema de las entidades para preparar para que salgan afuera, por más que afuera todavía no esté el discapacitado incluido como persona, la escuela debe prepararlos para esa posibilidad. ¿Qué opinas? Sí, lo comparto plenamente. Creo que las escuelas no están haciendo esa tarea correctamente. Son un poquito mamitas y sí, papitos sobreprotectores. Sí,
Y lo triste es que nos convertimos los profesionales en algo parecido a la familia, que me parece bárbaro que la familia los contenga, los sostenga, en fin, estén felices y los acompañen. Pero me parece que la escuela, justamente como segundo agente socializador, es el que debe aportar con algún elemento más a ese proceso socializador. Es decir, se tiene que lograr el equilibrio perfecto, porque el chiquito debe ser contenido, pero no hiper contenido. ¿Y sabés qué otra cosa sería interesante dar a conocer? Yo recuerdo las épocas, porque tengo unos cuantos años, Javier, en las que nos reuníamos, me acuerdo, convocados por FENDIN, la Federación de Nivel Nacional, que nuclea a todas las entidades dedicadas a la discapacidad. Se decía, debemos organizarle la vida a la persona con discapacidad. En aquel momento del que te hablo yo, no había todavía centros de estimulación temprana, no había centros de día, por ejemplo, no había talleres de producción, como se llaman hoy, más que protegidos. Es decir, no había nada de lo que hoy se encuentra perfectamente organizado. Ahora, el tema es que todas esas instituciones que no dejan de ser, y que me disculpen porque no es que quiera desconsiderarlas, digamos, me parecen muy valiosas, pero no dejan de ser instituciones que generan la segregación. Es decir, instituciones que, fíjate vos, para escuela un sistema paralelo, el donde cursan los niños con una discapacidad y donde cursan los niños que son normales, entre comillas. Entre comillas, porque nunca se sabe dónde está la normalidad. Por un lado, un mercado laboral que, en este caso, si lo vamos a analizar, está muy difícil para cualquier persona. Pero nuestro joven es un mercado laboral aparte. Sí. Y una formación profesional aparte. Todo esto de estar aparte y de generar una vida paralela, te diría, pasar por los mismos carriles que cualquier persona, pero por otro lugar, esto no tiene nada que ver con la normalización. Esto no apunta para nada a la integración social. Entonces, en los hechos, todavía las instituciones no han comprendido este correrse que debieran hacer para dar lugar a la posibilidad de la inclusión real de la persona. Trabajo en esta época, pero a mí lo que me molesta de no trabajar es que nunca fui contemplado a nivel, digamos, a nivel legislativo, porque si yo, como persona diferente, hubiera estado contemplado y en este momento sé que no hay trabajo para nadie, perfecto, porque soy uno más. Sí. Pero el tema es que yo nunca fui uno más. Y eso molesta y choca un poquito. Yo pienso que debería ser así. Y hay gente que contesta con evasivas, pero no hay trabajo para nadie. Entonces yo cuando contesto de este modo tan correcto, pero tan fuerte a la vez, es como que desarticulo el discurso. Exacto, y hay que desarticularlo. A mí me resulta también, te digo más, a mí me resulta no fuerte, porque viene de una profunda convicción, pero resulto fuerte a mis colegas educadores, porque también rompo un discurso que, si me perdonan, está lleno de hipocresía. Yo tengo ganas de formar al niño pensando en un joven que sea capaz de elegir, por ejemplo, vivir solo, que tenga la posibilidad de formar parte de grupos humanos en los que no debe ser acompañado, por ejemplo, por el papá y la mamá, como sucede muchas veces. Vos sabés que en La Plata en este momento estamos haciendo autogestión. Y una vez se hicieron patis en mi casa.
Y bueno, y se organizó todo de manera tal que los jóvenes organizaron la fiesta, digamos, teníamos quién iba a ser de parrillero, todo. Uno de los jóvenes, que no necesita auxilio en ningún sentido, que puede tomar un transporte público con independencia total, te voy a dar un dato más, 38 años, llega prácticamente de la mano, si lo querés simbólico, de la madre, que viene en principio con el propósito de conocerme, pero luego permanece en el festejo hasta última hora. Sí. Este joven después hablaba conmigo y me decía su enorme necesidad de lograr su independencia, el poder darse cuenta de hasta qué punto él había logrado su autonomía social. Esto, que nosotros, ¿sabés cómo lo llamamos en La Plata? Cuando se reunieron por primera vez los autogestores, llamábamos al encuentro con la propia voz. Porque esta autocrítica también me hago, Javier. Los padres y los profesionales hemos hablado por ellos. Hemos dicho lo que les hace falta, lo que necesitan, cómo solucionarlo, qué instituciones, dónde están más cómodos, y no les preguntamos jamás ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quieren? sienten? Claro. Sí, yo veo, Alicia, que la sociedad educativa y la sociedad en todo su conjunto está creando el modelo de papás eternos. Exacto. No dejan de contar con papá y mamá para nada. Entonces el chico se acostumbra ¿Y sí? porque recibe ese modelo. Claro. Entonces, Sí, sí, sí. ¿cómo podríamos hacer, Alicia, según tu óptica, para romper ese tipo de esquemas? Porque en Marco Juárez el esquema lo he roto yo. Mira, Javier, esto que me estás preguntando es una pregunta que me vengo haciendo desesperadamente, buscando respuestas, pero te voy adelantando. Algunas cuestiones ya las tengo. El tema es si hay decisión en los lugares donde debiera haber para transformar esta realidad. Por ejemplo, yo sueño con un sistema educativo que tenga claro esto que me estás preguntando. Entonces podría proponer y bajar líneas a los servicios educativos desde los niveles que correspondan, para que realmente se comience a hacer una reflexión crítica acerca de la realidad que se vive y se comience a producir el cambio. Yo no le tengo miedo a la lentitud de los cambios, le tengo miedo al no advertir la necesidad del cambio. Yo tampoco le tengo miedo a la lentitud, pero ¿qué pasa? Que los cambios en cuanto a este tema en Argentina caminan a paso de tortuga, Sí. Ni siquiera gatean. Pero te digo esto, Javier, ni siquiera gatean porque aún no se tomó conciencia en el sistema educativo. Mirá desde dónde. Entonces, yo propongo una dirección de educación especial, fíjate, que tome conciencia ayer para ya ponerlo en marcha hoy. ¿Entendés? Sí. Bueno. Por otro lado, soñaría con que trabajáramos las personas que estamos vinculadas a las instituciones. ¿Dirías que la sociedad tiene un retraso madurativo? Sí. Bastante amplio. Sí, sí, pero ¿sabés por qué también? Yo en aquel encuentro que tuvimos en Marco Juárez lo expliqué. Nosotros llevamos una década de retraso en Latinoamérica, década que en otros lugares del mundo ya se estaba pensando en los derechos de las minorías y nosotros no teníamos resuelto el de las mayorías. Estos 10 años de desventaja son los que hoy nos encuentran discutiendo todavía si queremos o no integración, como si esta fuera una cuestión discutible. Sí. Porque cuando se habla en educación de integración, yo les digo a los docentes, no es un tema de la educación. La integración de la persona con discapacidad es un tema de derechos humanos, que como la educación es un derecho humano y de los más fundamentales,
es que se ve comprometida en dar respuesta. ¿No será, Nietzsche, que la sociedad se tiene que integrar al discapacitado? ¿Sí? No, es más aún. Lo que sabemos y tenemos claro es que la humanidad es diversa y que el hombre es el único que necesita separar, acomodar, o por miedos, o por indiferencias, por temores, por cuestiones actitudinales, por discriminación, en fin. Sí. Lo cierto es que es el hombre el que niega a otro hombre la condición humana. Sí. Entonces, creo que en la medida que, por ejemplo, el tema de derechos humanos históricamente está anteayer. Recién ahora es nuevo. Entonces, creo que el hombre va a recorrer este camino en las distintas etapas históricas en las que pueda, porque te digo, la nuestra viene atrasada, pero viene atrasada en todo, así que tampoco nos vamos a desesperar. Pero lo cierto es que el hombre va a recorrer un camino hacia la propia humanización, porque además el no considerar, por ejemplo, te voy a dar algo más cotidiano, la pobreza de otro hombre, lo va a llevar a no poder vivir en este planeta. Entonces, todo lo que significa esto es distinto, molesto, me incomoda, o es diferente, o es avasallante, bueno, lo aparto, lo va a llevar a comprender que esto no es... O disimulo tolerarlo. Sí. Podría. Y te digo, perdóname que te quite la palabra, Javier, decía Gandhi que tolerar no es la palabra. Cuando yo le pregunto a los docentes, ¿qué quiere decir tolerar para vos? Y a veces me dicen aguantar, ¿no? Bancar, entre comillas, como dicen los chicos. Tolerar es mirar desde un lugar de poder, que no es lo que te propone una democracia auténtica, ¿no? Y una relación humana, humana. Entonces creo que más que tolerar, lo que nosotros tenemos es que respetar. Así de sencillo. Y respetar la diferencia. Yo he visto que al discapacitado se le da la razón. ¿Sí? No. Yo, ni beneficios, no, ni perjuicios. Pero habitualmente, o sea, con el discapacitado que puede, no se disiente, porque tienen miedo, yo lo he visto, tienen miedo de herir susceptibilidades. Herir susceptibilidades las Bahamas. O sea, yo por ahí diciendo con todo el mundo, y mis amigos disienten conmigo, porque yo les dije, chicos, mi cabeza está perfectamente normal, incluso pueden chocar un poco mis opiniones, pero me gusta esa capacidad de discernimiento. ¿Qué te parece? Que yo no veo a nivel social, porque a la gente especial se le da la razón o se le dice no se puede. Claro. ¿Me entendés? Nunca se les explica correctamente y en un tono, en una modalidad que el discapacitado entienda qué es lo correcto y lo incorrecto, pero que lo entienda pudiendo debatir y dar su opinión. Alicia, yo me quedaría horas charlando contigo, pero el tiempo también. En televisión Es un gusto. es tirano, así es que te agradecemos enormemente tu participación en el programa, y antes de despedirme de vos, hablando un poquito de tus proyectos futuros. Bueno, mis proyectos futuros están orientados a lo que vengo haciendo, Javier. Yo soy una incansable, digo que esto debe ser una misión en mi vida, porque ya llevo 37 años, es un poquito. Y es como que cada día tengo más fuerza, más convicciones, más pasión. Así que voy a seguir difundiendo la temática, voy a seguir convenciendo a mis colegas de que es posible una educación diferente, diferente en el sentido de cómo está hoy,
voy a transmitirle a mis colegas que la utopía es posible, porque es una realidad posible que la tenemos que crear entre todos. La utopía es utopía porque nadie se ocupa de hacer la realidad. Exacto. Porque si no dejaría de ser utopía. Exacto. Y ya te digo, seguiré en esto de la formación docente y trabajando en la autogestión, que es algo que me apasiona, porque fíjate, esto que te estoy contando tiene que ver con ese futuro que vos estás deseando. El que la persona logre en una etapa de su vida, dejando atrás las anteriores, como se debe evolucionar, uno puede ser papá cuando ha dejado de ser hijo. Entonces, es importante cada etapa de la vida. En nuestro sistema todavía pero hay que soltarla. En nuestro sistema todavía todo sigue asociado. Todo. Pero fíjate con todos, ¿eh? Sí. Con la persona con discapacidad, se ha prolongado la adolescencia. Todo en general. Y encontramos muchos esposos que son hijos todavía. Por eso no pueden brillar como esposos. Sí. ¿No? Bueno, Alicia, muchísimas gracias por esta participación. Señores, ustedes han visto que no me equivoqué cuando presenté a la señora como una persona intelectualmente brillante y además muy humana. Adelante, señor director, volvemos a estudios.